Y ahora llega el turno de Pablo Villarrubia Mauso, el investigador brasileño, afincado en España ya hace muchos años, un auténtico apasionado, quizá me quedo corto, del fenómeno OVNI, de todo lo que tiene que ver con esos objetos volantes no identificados. Y lo bueno de Pablo Villarrubia es que no solamente se interesa por estas cuestiones, sino que viaja, las persigue, y no precisamente al pueblo de al lado, sino que se va a sitios como el Amazonas o como Rusia, persiguiendo esas historias que tanto nos gustan y que ahí tanto le apasionan. Pablo Villarrubia, pues también ha sacado libros relativos al fenómeno OVNI. Aquí tengo uno, Las luces de la muerte, que es un libro terrible, ¿no? Que habla de que a veces esos objetos volantes no identificados pues pueden llegar a acosar al testigo e incluso a llegar a provocarle secuelas bastante complicadas. Pero nos va a hablar de un tema mucho más amable. Tenemos que retrotraernos bastantes años. 1989, un año en que en todos los telediarios nacionales saltaba una noticia como una bomba. Y es que un extraño objeto en Voronezh, en Rusia, unos gigantes, un auténtico revuelo salió en prensa nacional, en todos los medios, cuando aún quedaban coletazos, ¿no? Cuando los medios de comunicación masivos tocaban estas cuestiones en portada, incluso eso, desgraciadamente, se perdió en los 90. Bueno, pues Pablo ha estado allí, ha estado en Voronezh, gracias a los compañeros, de Cuarto Milenio, programa en el que él colabora, programa en el que él forma parte como reportero, y nos va a contar precisamente lo que ha visto allí tantos y tantos años después. ¿Aquello fue real? ¿Aquello no lo fue? Bueno, pues qué mejor que nos lo cuente alguien que ha estado en Voronezh. Quiero pedir un fortísimo aplauso para Pablo Villarrubia. Muchas gracias, y solamente quiero recordar que este evento organizado aquí por nuestro amigo David Cuevas es único, es difícil que ocurra en España en los últimos años. Desgraciadamente la ufología quedó como renegada, y es una oportunidad que quiero que meditéis, que al final, cuando salgáis de aquí, recordaros que habéis estado presenciando algo muy importante, que pesos pesados como los que están aquí presentes, como todos estos amigos, Miguel Pedrero, Obec, Callejo y todos los demás, esto es un lujo tener toda esta gente aquí, Entonces reflexionar, porque es una oportunidad muy difícil de reunir gente así, en España. Pero vamos a ver primero el reportaje que creo que se emitió, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, a partir del viaje que hicimos entre septiembre y octubre a Rusia, un viaje muy duro, muy difícil. Viajar por Rusia y haciendo ese tipo de cosas todavía es mucho más complicado. Hubo una preparación previa de 2 meses y medio, y yo diría casi a diario, buscando, contactando gente, haciendo lo que llamamos preproducción para localizar a personas y después ir directamente, ¿no?, al grano y poder grabar allí en Rusia. Y bueno, os dejo con estas primeras imágenes, que son 10 minutitos, que veréis una parte del programa que se emitió por Cuarto Milenio. Agradecer a Iker Jiménez, que tuvo la idea de mandarme a Rusia. Curiosamente, 2 meses después que había regresado yo de Rusia, me llama sin saber que yo había estado en Siberia y me dice: Pablo, te encargo una misión. Y entonces fue algo sorprendente para mí. Vamos a ver un momentito eso, después haremos algunos comentarios. Numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Voronezh. De la nave salieron 3 seres. Estábamos todos muy asustados. Eran altos, más altos que la gente normal. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil. Aquí están las huellas del aparato. Medía unos 15 metros de largo. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. Cuando desaparecieron, me mareé. De repente en la TAS aparece un flash, una noticia de una frase
diciendo que los científicos soviéticos entablaron contacto con extraterrestres. En Voronezh, lo que primero vieron fue una nube voladora de plasma. Se puede decir que más de un centenar de personas había visto algo. Psicólogos profesionales atendieron a los niños y no sintieron que estuvieran mintiendo. A finales de septiembre de 1989, los ciudadanos de Voronezh fueron testigos presenciales de la aparición de supuestos seres de otros planetas. Cuarto Milenio viene aquí a Voronezh después de 20 años de lo sucedido para reinvestigar uno de los casos más importantes de la ufología mundial. El equipo de Cuarto Milenio localizó en Moscú al periodista de la agencia EFE, Miguel Bas, uno de los primeros reporteros en entrevistar a los niños de Voronezh. Todos coincidían en eso, como una estrella muy rara que fue creciendo y después casi cegadora ya al aproximarse. Todos indicaban el lugar donde ya, donde se aproximó, donde apareció esa luz que después resultó ser la nave, que era justo encima de un árbol, que ellos decían que quedó doblado bajo la presión de la nave, aunque la nave no lo tocaba. Tenía también un símbolo que podríamos decir que es muy parecido a la letra rusa G, que sería como dos H's juntas. Se asomó, después volvió a subir, después de eso la nave bajó, se quedó como colgada a 1 metro de la superficie de la Tierra, y entonces de ahí soltó las 3 patas, y después de eso volvió a salir el mismo ser, acompañado por un segundo ser o algo raro, que ellos también, muchos de ellos decían que era un robot. En ese momento uno de los niños pegó un grito y quiso correr. En eso él levantó la cabeza, le dirigió el ojo ese que tenía encima, y el niño se quedó parado como paralizado. Le dirigió, dice, como un tubo plateado al niño, y el niño desapareció. Ese niño volvió a aparecer cuando se fue la nave, y ese niño no recordaba nada. Miguel Bas nos reveló que su escepticismo en relación al avistamiento del ovni de Voronezh se resquebrajó ante las confesiones de los testigos. La verdad es que cuando yo de verdad me creí que algo había sucedido, yo no sé si fueron extraterrestres, si fue una nave espacial, no lo sé, pero que ahí algo pasó, eso sí estoy convencido después de haber hablado con los niños. ¿Por qué? Porque yo pues hablé con, me parece que 16 niños y creo que 7 adultos. Todo en Voronezh recordaba a la antigua Unión Soviética, hasta su decrepitud. Allí localizamos al físico Stanislav Kadmensky, antiguo profesor de la universidad local. Fue uno de los científicos que participó en las investigaciones oficiales sobre el aterrizaje del ovni. Quisimos hacer una serie de investigaciones en lo que concierne a las huellas que dejó. Puesto que el lugar de aterrizaje estaba muy determinado, fuimos a ver qué restaba de aquel aterrizaje. La tierra donde se posó no era muy dura. Estaban presentes representantes de la Cátedra de Física Nuclear y personal de la Cátedra de Biología. Fueron mis ayudantes los que se presentaron en el parque. Se tomaron 50 muestras del sitio donde había algún tipo de huella diferente. Hicimos análisis de trazas de material radioactivo. Pero a pesar de todo, no encontramos ningún tipo de radioactividad. Los biólogos verificaron si había algún tipo de virus, bacterias, esporas y tampoco encontraron nada. Curiosamente, las explicaciones del profesor Kadmensky no coinciden con los datos ofrecidos en aquella época por los medios de comunicación, que señalaban el doble de radioactividad en la zona del descenso del ovni en comparación al resto del parque. Las radiaciones recogidas superan en el doble a las emitidas en cualquier otra zona del parque. Todo el equipo de la Cátedra de Física Nuclear de la Universidad de Voronezh se encuentra también ocupado en el estudio de las muestras recogidas en el punto del aterrizaje. Hasta el próximo lunes no se conocerán datos definitivos, aunque los científicos aseguraron a la televisión española que la roca analizada en los primeros días y que supuestamente no era de origen terrestre, tiene una composición mineralógica absolutamente conocida. No obstante, el profesor Kadmensky nos sorprendió al confesar que él creía que algo que realmente no era de nuestro mundo apareció aquel día 27 de septiembre de 1989. Lo que allí había aterrizado, desde luego, no era nada parecido a un aparato de origen terrestre, como un helicóptero,
o un avión. Nuestro siguiente contacto en Voronezh fue con el principal investigador civil del caso, el biólogo Fyodor Kiselyev. Junto a él nos dirigimos al Parque Sur de Voronezh, situado en la periferia de la ciudad, en una barriada conflictiva y deprimida. A finales de septiembre, con un día parecido a este, los niños del grado quinto y sexto jugaban como siempre a las afueras, alrededor del parque. Nunca se metían dentro. Casi todos vivían allí cerca. Dijeron que desde esta parte apareció algo en el cielo. Y se acercó y se detuvo en esta zona. Descendieron 3 figuras, uno alto, otro más bajo, con trajes metálicos de color de plata. Y los altos tenían 3 ojos. Sí, los niños dijeron que no se sentían bien. 2 niños, por ejemplo, Natasha y el niño Alyosha, se sentían un poco débiles. Sin embargo, cuando empezaron a investigar toda esta situación, su grupo vieron que no solo los niños lo habían visto, incluso policías, y describió el mismo objeto volador cuando estaba en el aire que habían visto descender los niños. La tripulación de un avión civil también dio parte de que había avistado un objeto, también por radar, y los localizadores del aeropuerto pudieron ver que había allí algo extraño. Genrik Silanov pasó por aquí. Estuvo mirando como un zahorí, con las varas, y entonces mostró exactamente el lugar donde después los niños confirmaron que se había producido el aterrizaje. Es justo en este lugar donde sus mediciones demostraron que había una elevación del campo magnético. Estamos caminando sobre el terreno donde aterrizó el famoso ovni de Voronezh de 1989. Según los cálculos de los científicos de la época, el ovni debía pesar unas 11 toneladas y dejó 4 orificios que formaban la figura de un rombo. Y en el mismo sitio también encontraron algunos elementos metálicos y 2 piedras que más tarde verificaron ser de origen terrestre y no extraterrestre como se pensaba. El lío que se montó en aquel momento es que decían que era de origen extraterrestre, pero después resultó que no era así. O sea, la piedra simplemente parece que había sido sometida, no se sabe por qué razones, a gran temperatura. Después de ver la zona donde se produjo el aterrizaje del ovni y los árboles aún encorvados, nos dirigimos al edificio cercano, donde residían los niños en 1989. La suerte nos sonrió de manera muy poco común al encontrar en la puerta del edificio al padre de una de las niñas, Anatoly Valentinovich. Se sorprendieron mucho. Fueron hacia allí y vieron las huellas, que los árboles estaban dañados, estaban doblados. Muchas y muchas veces llegaron científicos, periodistas. Lo que la hija sí realmente cree. Por supuesto, ¿por qué un niño de 9, 10 años puede inventarse estas cosas? Si estaban a 50 metros, ¿cómo no iban a creerlos? No, esto no es una cuestión de fantasía. Anatoly amablemente se prestó a ayudarnos y llamó por el móvil a su hija, Julia Solokova, hoy de 32 años. Me estaba contando que vieron una luz, que estaban jugando, que se acercaron a ver qué estaba sucediendo y efectivamente que vieron 3 figuras. 3 figuras que salían. Le he preguntado si eso se volvió a repetir. Dice, no, lo más importante es lo que ocurrió ese día. Ella sí me ha confirmado que desapareció un niño. Y después volvió a aparecer. Dice que no eran muy profundas las huellas. Ella había paseado por allí y la tierra estaba como si la hubiesen cavado un poquito. Cuarto Milenio pudo verificar en Voronezh que la historia de los gigantes del Parque Sur no fue un montaje del KGB, como algunos creían. Algo realmente insólito ocurrió aquella tarde del 27 de septiembre de 1989. Algo que vino del cielo y que vieron docenas de testigos. Algo que dejó su huella indeleble
y el miedo impregnado en el alma de todos ellos. Pues ahí está más o menos la pieza, lo que es el reportaje principal del caso. Un momentito, no voy a redundar con muchas cosas que se han hablado lógicamente aquí. Y voy a contar un poquito cómo surgió de mi parte toda esa historia. Bueno, remontando al año 89, en aquella época, yo estaba en Brasil y llevaba una sesión, una columna dedicada a misterios. Y entonces habían los típicos teletipos, ¿no?, de aquella época. No sé si lo conocéis, unas hojas con unos agujeritos y tal alrededor. Y me llega un amigo que cuidaba los teletipos de la sala, ¿no?, de los teletipos, y me entrega unos cuantos. Me dice: mira, Pablo, eso te puede interesar. Es algo que está ocurriendo ahora mismo en Rusia y viene por la agencia TASS, este tipo de información. Empiezo a leer y veo la historia esta de los humanoides y veo también que hay muchas contradicciones. Entonces, por ejemplo, hablaba de una piedra, primero se hablaba de que era de color verde, después se habla de dos piedras, una que era color lila o violácea. Y aquello todo me pareció muy raro, la verdad. Dije, bueno, de pronto en Unión Soviética no se hablaba de ovnis o no se permitía, y empiezan a salir noticias tan extraordinarias, ¿no?, como casi imposibles como estas. Y bueno, dejé la historia por ahí, no tenía cómo viajar en aquella época a la Unión Soviética, me guardé los teletipos hasta que surgió esa historia otra vez, como os digo, cuando Iker me hace la llamada y me dice que vaya a intentar averiguar lo que pasó por allí. La verdad es que no hubo muchos investigadores que hayan vuelto o que hayan estado por allí para investigar. Jacques Vallée, supuestamente, hablando con Fyodor Kiselyev, que es un personaje entrañable, me recordó un poco a Columbus, ¿no? Ahí llevaba un poco con el estilo, también fumaba mucho, ¿no? Era un personaje muy curioso, muy buena gente, un poco desaliñado, pero un tipo muy inteligente, como muchos de esos rusos de su generación. Y ahí vuelvo, una cosa que me impactó mucho fue ver el alto nivel de esos científicos que entrevistamos. Gentes con grandes conocimientos teóricos de sus campos. En el caso, por ejemplo, de Fyodor, ¿no?, de Stanislav Kadmensky. Este hombre era un genio, nos explicaba teorías sobre la formación del universo, sus propias teorías además en relación al fenómeno ovni. Y vimos que estos sabios o esta gente que vivió en aquella época o que estudió en la época de la Unión Soviética tenían una base cultural y científica invidiable. Eso me di cuenta y eso era muy bueno para, digamos, que me dieran buenas referencias o buenas explicaciones sobre lo que había sucedido allí. Entonces, en relación a Fyodor Kiselyev, este hombre era muy importante porque había pertenecido al grupo civil de investigaciones que habían llevado las investigaciones a cabo en aquella época. Al contrario de lo que se decía en los informes de TASS, o lo que después se distribuyeron, ¿no?, en otros idiomas por el mundo, no hubo una investigación, digamos, oficial, ¿no? Hubo gente interesada en el fenómeno, en este caso de la Universidad de Vorónezh, que eran físicos, geofísicos, que por su cuenta fueron e investigaron, como fue el caso de Stanislav Kadmensky, ¿no? Él mismo tomó la iniciativa, como nos contaba, mandó a sus alumnos a recoger muestras, hasta 50 muestras del sitio, para analizarlas en los laboratorios de la universidad. Y después el grupo civil de Fyodor Kiselyev, que curiosamente lo llevaba, el presidente de ese grupo es hasta hoy Henryk Silanov, y yo hago hincapié a este nombre, Henryk Silanov, un personaje curioso, un poco oscuro. Después tuve la oportunidad de averiguar por internet algunas cosas sobre este hombre. Infelizmente no pudimos y me quedé ahí con las ganas de hablar con Silanov. Habló Juan Antonio Sanz, que recalco aquí la inestimable ayuda del compañero, amigo y hermano Juan Antonio Sanz, que lo habéis visto aquí traduciendo. Además, es un lujo porque este hombre trabajó en una agencia EFE en Moscú durante muchos años, habla perfectamente ruso, le gustan estos temas. Yo había estado ya en Rusia con él a principios de los 2000 y gracias a él pudimos, claro, contactar con esa gente. Y él llama por teléfono desde el hotel, me acuerdo, estaba junto con él y habla con Silanov. Silanov le confirma que es un científico, un geofísico además, le confirma todo esto
que hemos visto sobre Vorónezh, porque él mismo se dedicó a entrevistar a los niños, recoge los testimonios, incluso el polémico dibujo en que aparece un símbolo humita, supuestamente la letra G, ¿no? Rusa, que lo tienen en su alfabeto, eso es lo más curioso. Y Silanov nos dice que, bueno, cuenta más bien a Juan Antonio, que él, bueno, que estaba con problemas físicos, le había amputado una pierna y desgraciadamente no podía darnos una entrevista, estaba en muy malas condiciones, pero que nos mandaría a Fyodor Kiselyev, que era de su grupo. Nosotros encantados. Y Fyodor fue también la persona que atendió a Jacques Vallée, el gran Jacques Vallée, que Chris Obeck tuvo aquí. Para mí esto es todo un privilegio, ¿no? Algo extraordinario, escribir un libro con este gran ufólogo, realmente de los grandes, francés, radicado mucho tiempo en Estados Unidos, y me dijo: Pablo, mira, Jacques Vallée, yo estuve con él, le atendí en Moscú porque las autoridades rusas no le dejaron ir a Vorónezh, por lo que me dijo, y venía con otra periodista, Martine, me parece, una periodista francesa del Figaro, y entonces él se reunió, Vallée, con Vladimir Azhaya, que lo entrevistamos, aparece muy poquito aquí, pero yo me reservé la entrevista con él para otro reportaje. Vladimir Azhaya, una especie de Antonio Rivera, digamos, de los rusos, uno de los más veteranos, posiblemente si no el más veterano vivo, y que también estuvo en aquella época investigando. Y entonces nos cuenta Kiselyev que hacen una reunión con Jacques Vallée allí en Moscú y les cuentan un poco la historia a Vallée, que después más posteriormente publican un libro sobre este viaje a Rusia. Y entonces nos confirma una serie de cosas. Por ejemplo, Fyodor nos habla que Silanov era y es muy buen radiestesista, usando las famosas estas varas, ¿no? Las horquillas estas, y él va entonces al sitio, como aquí lo explicamos, no dice nada, entonces va con las varas y localiza el supuesto sitio de aterrizaje. Después va y habla con la gente local y le llevan al sitio donde efectivamente aterrizó y era allí. O sea, que confirma su poder, digamos, radioestésico, sus dones radioestésicos del sitio. Eso aparece en varios periódicos con otro nombre, que a mí me confundió un poco, hablaba algo, no me acuerdo el término, era a través de fuentes biomagnéticas, empleaba un término así, pero después descubro que no, que era algo a través del sistema radiestésico, la localización del sitio. Pues de esta forma, entonces, Kiselyev, este buen hombre, nos lleva y nos dice: mira, Pablo, vamos a intentar localizar a uno de los chicos de aquella época, pero va a ser muy difícil porque aquí en Rusia la gente se ha movido mucho, especialmente en Vorónezh, porque os digo, Vorónezh, déjame ver si hay alguna imagen aquí, voy a poneros, sí, aquí está. Cuando llegamos, es una ciudad bastante fea, turísticamente prácticamente nula. Está la típica foto, ¿no?, de Lenin en la plaza principal de aquí de esa ciudad, bastante grande, 1 millón de habitantes. Hasta le hacía una broma al cámara, a José Alberto: mira, José Alberto, a ver si te compras un pisito por aquí, mira qué maravilla. Yo, no, aquí, Pablo, no me quedo, aquí no. Es horrible, realmente una ciudad bastante fea, Mira, básicamente va a haber edificios de la época soviética de ese estilo. Mira, a mí me pareció chulísimo aquí con Yuri Gagarin, ¿no?, que el año pasado fue el 50º de su vuelo espacial, Brezhnev, Stalin, toda esta gente. Una ciudad realmente horrible. Habéis visto también que la entrada de la casa de Kadmensky, ¿no?, del piso, era algo cochambroso, ¿no?, como en muchos lugares de Rusia. Curiosamente, de adentro a casa no, del piso lo tenía muy bien cuidadito el hombre, tenía bien, pero bueno, entrar por esos pasillos ya era algo realmente tenebroso, Entrar, teníamos la impresión de haber vuelto a la Rusia comunista, bueno, y casi, porque os cuento, en Rusia no han perdido aquella mentalidad burocrática, o sea, tantos años de comunismo entre comillas, en realidad eso no era comunismo, ¿no?, lo que nos vendían ellos, ¿no?, un estado totalitario. Eso quedó arraigado, quedó enraizado en las costumbres, en la forma de ser de los rusos, desgraciadamente. Entonces, por eso tuvimos que sortear muchos obstáculos para poder, incluso para grabar aquí en estas calles, nos daba miedo, porque tenías que pedir autorización a todas las comisarías. Imagínate, una tarea, ya llegar allí ya sería prácticamente sobornar a la gente y no teníamos ganas de dejar ni un céntimo, ¿no?, ni un rublo,
por allí, y mucho menos negociar con la policía. Entonces tenemos que sacar la cámara escondida para grabar las escenas, o desde dentro del coche y grabando los trayectos que hacíamos por aquí, por Vorónezh. Un panorama terrible en ese aspecto, ¿no? Y, como os digo, entonces, imaginaros eso en 1989, en plena perestroika, bueno, se abría un poquito la situación, ¿no? Esa posibilidad, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la agencia TASS divulga esa noticia? Según Vladimir Azhaya, el veterano ufólogo que os comenté, para él era una cosa que era obvia, en el sentido que Rusia, tantos años encerrada, que no divulgaba, había fenómenos ufológicos, el fenómeno ovni existía, él mismo había pertenecido a una comisión, primero civil, y más tarde el Estado soviético había intervenido para que él fuera también miembro de una comisión estatal oficial, que él declinó más tarde porque dijo que aquello estaba totalmente contaminado. Y entonces nos decía Vladimir, mira Pablo, claro, hubo un momento en que se abren las puertas a la posibilidad de que se divulguen ese tipo de información, entonces, y habiendo una oleada efectivamente como hubo en aquella época, pues esa información tenía que salir, y a los medios le parecía muy jugoso, ¿no? Especialmente a la agencia TASS, divulgar ese tipo de cosas. Se habló de experimento social, sociológico, pues no. Entonces, cuando yo, claro, me encuentro con todo esto, llego allí y vemos esa situación y empiezo a creer que realmente había algo. Especialmente cuando Miguel Valls, el periodista de la agencia EFE, ¿no?, que entrevistamos, que era bastante escéptico, nos dice, bueno, directamente que él entrevista a los 16 chicos, ¿no?, y todos le dicen más o menos lo mismo y le confirman aquello. Claro, uno empieza a creer que algo raro había pasado allí. Pero el lance más curioso, vamos a poner aquí la imagen, ese dibujito muy curioso, no sé si será muy igual, pero bueno, yo creo que tiene algo de fantasía, ¿no? Entonces, la historia interesante fue cuando encontramos, ¿os acordáis en la escena que llegamos a la puerta del edificio donde vivían los niños, ¿no?, los chicos, que ya no estaban por allí, pero encontramos casualmente, y eso nos lo dice el padre de Julia Sholokova, Anatoly Valientolovich, nos cuenta, yo soy, preguntamos, mira, por favor, queríamos saber si viven algunos de los niños aquí todavía. Mira, aquí vivían varios, pero se han ido porque aquí había mucha hambre, entonces se fueron a buscar trabajo en Moscú o en otras ciudades rusas. Pero mi hija todavía vive aquí en el barrio, pero no está ahora, está trabajando. Entonces cuando le preguntamos, ¿no?, a Anatoly si aquello era verdad, dijo, sí, hombre, mi hija no mintió, además estaba muy cerca, vivimos toda aquella situación terrible, y entonces nos dice, mira, si queréis hablar con ella, hombre, claro que sí, queremos, ¿no? Y es cuando le pasa el teléfono, o Juan Antonio llama a la chica. La chica le cuenta, le confirma, además, curiosamente, después verifiqué que Julia Sholokova es una de las protagonistas que aparece la foto de ella en muchos, déjame ver si está, yo creo que es, vamos a ver si la vemos aquí. La chica, creo, no estoy seguro, me imagino que sea esta chica, que tiene una cara aquí realmente terrible, ¿no?, de asustar, parece la niña del exorcista, ¿no?, da hasta miedo. Pues me imagino que sea ella, Julia. Y entonces le habla, Juan Antonio le pregunta, le pregunta, por favor, cuéntame y tal, y ella dice, mira, estoy con miedo, no quiero hablar mucho porque estoy en mi trabajo aquí y no me gusta hablar del tema. ¿No? Pero habló bajito y le contó, le confirmó que efectivamente vieron los seres muy cerca, como lo dice ahí Juan Antonio, y que había un episodio muy dudoso, que el mismo Fyodor Kiselyev dudaba de que fuera auténtico, el del niño, el chaval de 16 años que había desaparecido y que volvió a aparecer después que el ovni se fue, ¿no? Porque le había disparado un ser, saca una especie de tubo. Ahí es contradictorio, he visto, uno dice un tubo de 50 centímetros, otro de 1,20 m, pero bueno, que apunta ese tubo al niño, el niño se desvanece en el aire, se esfuma y solo vuelve a aparecer unos minutos después cuando el ovni ya se va, cuando ya habría ido. Y entonces, aparentemente, ese niño no apareció, o sea, Kiselyev estuvo buscándolo, Silanov también y otros tantos, y nunca dieron con la pista de este niño. Sin embargo, Julia dice que sí, que este niño desapareció, en la breve conversación que pudo tener con Juan Antonio. Porque cuando le pidió que por favor, si pudiéramos grabarla, ella dijo, se negó rotundamente, porque decía que aquel episodio ya le había causado muchos inconvenientes, como es comprensible, ¿no?, y que no quería verse otra vez en la rueda de
esa situación, ¿no?, en que pudiera ser ridicularizada como otros niños. Bueno, fue muy interesante poder esta conversación corta con ella, el padre y estos vecinos que confirmaban que en el lugar había aparecido esto, ¿no?, este objeto, incluso que lo habían visto de lejos. Lo que es difícil averiguar es si los adultos habían visto los seres. Lo que sabemos es que sí, los niños, que eran más de 20, pudieron verlos de cerca, pero no los adultos. Lo que hay testimonios de gente que estaba esperando el autobús muy cerca de esa parte del parque y que habían visto el ovni. Eso sí, que lo vieron descender entre los árboles, ¿no? El lugar hoy es un lugar como el bosque bastante desangelado. Habéis visto un lugar que por la noche se reúnen drogadictos, hay maleantes, un poquito peligroso. Queríamos quedarnos ahí un poquito para el final de tarde, pero nos aconsejaron que nos fuéramos. Precisamente al ser extranjeros se nos veía mucho la cara de expansis que teníamos y dijeron, mira, iros de aquí porque aquí cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí otra imagen. Aquí está la escuela de los niños, ¿no?, que estudiaron en aquella época. Déjame ver otra imagen. Tenemos también aquí está Stanislaw Kadmensky, en aquella misma época, con sus alumnos, que fueron los que recolectaron el material. Y hay una historia muy curiosa también relacionada a las criaturas estas tan altas, ¿no?, que hablaban entre 3 metros, variaba un poco, hablaban de descripciones de 2,5 metros, 3 metros, hasta 4 metros, pero pongamos un promedio de entre 2,5 metros y 3, que es la mayor parte de las informaciones que tenemos. Estos seres con 3 ojos, parece que el ojo central, si es que era un ojo, en realidad era una especie de luz que parecía monitorear el terreno, o sea, que giraba alrededor como acechando aquella zona, lo que decían estos niños. Y venía ahí lo curioso, y después apareció uno primero, se subió, después salieron otros 2 y vino un robot, casi una figura robótica, mucho más pequeña, con el cuerpo rectangular y que tenía una serie de luces en el pecho. Y los seres toqueteaban esas luces y parece que era como ordenar a este robot de que se moviera. Tal como dijo Miguel Pedrero, y estoy de acuerdo en muchísimas cosas que dice Miguel, porque realmente el fenómeno ovni va mucho más allá de lo simple extraterrestre, ese concepto. Estamos hablando de algo totalmente absurdo. Y quizás, como decía también Freixedo, cuanto más absurdo sea el caso, quizás más veraz, más auténtico pueda ser, ¿no? Y yo creo que nos encontramos con algo parecido en este caso, ¿no? Porque ahí toqueteando esos seres salen con un robot. Después hay una escena curiosísima, muy poco mencionada, eso sí, de que uno de esos seres de 3 metros proyecta una luz a partir, si no me equivoco, del pecho, y esa luz proyecta como varios rectángulos luminosos sobre el suelo. Y se retrotrae esa luz hacia su pecho otra vez, aquello se apaga y desaparecen aquellos rectángulos. Algo, incluso para inventarse ese tipo de cosas, un poco difícil, ¿no? Es muy enrevesado el hecho, ¿no? De robot todavía. Y allá ya nos dice entonces que su teoría de que aquellas criaturas los robots eran como cyborgs. Eran autómatas programados para determinadas misiones, y en este caso lo típico que también decía Pedrero, hombre, para coger una hojita y tal, y estos hacían exactamente esto. Estos seres cogían con una palita o algo y recogían muestras de piedras. Estuvieron un rato, un ratito por allí, mientras los niños estaban, claro, unos desmayándose, otros niños que pasándolo mal, y en esas situaciones que ven que recogen este tipo de material y entran a bordo. Algo insólito. Y me estoy acordando ahora, atención, eso me lo contó un ufólogo portugués, no sé si Miguel lo conoce, es el Rui Castelo Branco, que vive en Cascais. Espero que esté vivo este hombre genial. Escribió los primeros libros sobre ovnis en África, y él me contaba que él había entrevistado a un cipayo. Un cipayo era uno de los soldados o guardas coloniales portugueses que había en Mozambique. Y él llegó a entrevistar a un cipayo que le contó que en la aldea de su abuelo, y ojo, estamos remontando, hay Chrysobe que le va a interesar el caso, a finales del siglo XIX, y este abuelo del cipayo, que era un individuo tribal, de una tribu,
todos los años veía él y toda la tribu cómo en una determinada fecha, que no sé si en la época que pronunciaba la sequía o la lluvia, no sé exactamente, bajaba un objeto ovoide del cielo luminoso, de su interior salían varios seres parecidos con nosotros, pero con una ropa muy extraña, y toda la aldea alrededor de esta escena, viendo estos seres, y ellos recogiendo ramitas, piedrecitas, pequeños animales, ¿no? Poniéndolas en bolsas, sacos, en cualquier otro objeto, y de ahí se largaba. Fíjate, finales del siglo XIX, contado por un cipayo a Ruy Castelbranco. Estamos hablando de años, mejor recogido esta historia, años 50, en un lugar remoto de Mozambique. Entonces, vemos que historias como estas se repiten. Vamos a ver aquí, Adamski. ¿Cuánto tiempo tengo que no estoy controlando, David? ¿Cuánto me queda? ¿Está por ahí alguien para ver cuánto me queda? Ah, un minutito, ¿no? 20 minutos. ¿Sí? 20, vale. Entonces tengo 10. Y para la... Espera, se fue aquí el... Uy, se ha ido, la imagen. Espera, voy a abrirlo aquí otra vez. Ya lo tengo. Mira, este es el libro que os comentaba de Jacques Vallée, The UFO Chronics of Soviet Union. Y entonces, con eso os quiero decir que el caso de Vorónezh es tan impresionante por la cantidad de datos, personas, testimonios, ¿no? Que yo cambié radicalmente, como os digo, de idea de lo que tenía al principio. Y hay algo curioso que quería comentaros también sobre el tema de humo, ¿no? Porque creo que puede interesar a alguno de vosotros. Si no conocéis un caso, bueno, muy largo para contar, pero un caso que se desarrolla aquí en España, años 60, de unos seres que supuestamente habitarían entre nosotros y cuyo símbolo es muy parecido a este. Vamos a ponerlo otra vez, o exactamente igual, yo diría. Vamos a ponerlo aquí, miniaturas. El dibujito es este. Este símbolo, la letra G, ¿no? de los rusos. Resulta que cuando Jacques Vallée se reúne con Fyodor, con Ajaya e incluso con Boris Shurinov, entonces le cuentan de este... O sea, Kiselev dice que sí, que los niños habían dibujado este símbolo. Claro, Vallée queda estupefacto porque él conocía muy bien el caso Humo. Había escrito en sus libros sobre este, digamos, este acontecimiento casi, ¿no? social en España. Y entonces Boris Shurinov, que yo lo conozco personalmente, no sé si estará vivo, era un alto cargo, un alto oficial del ejército ruso. Yo tuve la suerte de conocerlo en 97 durante un congreso ufológico internacional en Brasilia. Pude comunicarme con él porque él hablaba perfectamente francés, vivía en Francia, y entonces estuvimos hablando un buen rato. Entonces Boris Shurinov dijo que no, que este dibujo era una farsa, que un ufólogo de Vorónezh había enseñado una fotografía de San José Valderas a uno de los niños, y este niño reprodujo después para otras personas el dibujito este. No sé si eso es cierto, parece que Kiselev no me confirma esta hipótesis, me habla de otros niños que también había dibujado este mismo símbolo que se había visto en el objeto, y bueno, el misterio queda ahí flotando, no sabemos exactamente. Sería bueno si pudiéramos un día encontrar a alguno de estos chicos, ¿no? Pero como digo, muy difícil. Más tarde, en un documental, que no sé si fue Discovery Channel, que es un documental, lograron localizar, pero unos pocos años después de haber ocurrido esto, a los niños, y ellos siguieron confirmando esta historia. Quiero decir también que Henryk Silanov, el presidente de esta comisión, de este grupo civil que investigó junto con Fyodor Kiselev el caso, es un personaje curiosísimo, y si miráis por internet, él desarrolló, quizá por aquella época, no sé si un poquito antes o un poco después, una especie de cronovisor o una máquina de fotografiar el pasado, tal como aquel famoso religioso italiano, y si no me equivoco, no sé si fue en los años 50 o 60, que desarrolla una máquina capaz de fotografiar escenas de tiempos remotos, como Cristo en la cruz, por ejemplo. Pues este hombre, Silanov, desarrolla una especie de cámara fotográfica con unas lentes especiales de cuarzo,
y él se va a determinados lugares y algunos muy cercanos a Vorónezh. Hay una zona que dice él, y me confirma también Kiselyev, una zona altamente, se llama Novokopensk, una zona que ocurren todo tipo de anomalías magnéticas, gravitacionales, donde aparecen muchos ovnis también, según me contaron. Y en esa zona él logró fotografiar con esta cámara, dice él que en el espectro del ultravioleta básicamente, imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Hay en internet unas imágenes muy impactantes, muy raras, de un rostro de un soldado aparentemente alemán, nazi, muy de cerca, se le ve de perfil, imagen blanco y negro, una cosa muy, muy rara. Después hay imágenes de anomalías en el aire, se ve como el aire como turbio o turbulento, y Silanov comentando que en esa zona era la zona por donde, digamos, era como una fenda, una brecha espacio-temporal que se abría y se cerraba en determinadas ocasiones. De eso solo he visto fotos semejantes en Brasil, en el estado de Ceará, justamente en una zona donde se daban apariciones marianas, y desde estas, digamos, estas cosas, imágenes borrosas del cielo, o franjas de cielo borrosas, es donde salían estos objetos no identificados, por lo menos en Brasil. También hay otra cosa curiosa, es que muy cerca, este caso tengo que contarlo. Es que es increíble, y lo descubrí, y no es muy conocido, no es muy conocido el caso del aeropuerto. Aquí hay varios amigos que conocen muy bien el tema aeronáutico, que trabajan, ¿no?, de alguna manera relacionado con la aeronáutica, y es el caso de finales de septiembre, ojo, también a misma fecha, estamos hablando del día 27, no sabemos la fecha exacta, pero a finales de septiembre de 89, en el aeropuerto de Vorónezh, estaba allí, era de noche, un mecánico de aviación llamado Igor Yadsin. Este Igor estaba haciendo posiblemente algún tipo de inspección o algo sobre la pista del aeropuerto de noche, y cuando ya no había vuelos, y entonces él ve un objeto esférico, luminoso, de casi un metro, de menos de 1 metro de diámetro. Dice que en ese momento aparece, como por arte de magia, muy cerca de él, casi enfrente de él, un humanoide de unos 2,5 metros de altura, con una especie también de traje plateado. Los del parque de Vorónezh también llevaban un traje plateado, pero eso llevaba una especie de casco, en lugar de aquella cabeza tan extraña con 3 ojos, ¿no? Y un casco con un visor rectangular, y decía que parecía que dentro de ese visor estaba lleno de un líquido que se movía, una cosa de estas insólitas. De pronto aparece una especie también al lado de luz, una luz más pequeña todavía, y proyecta en el aire una pantallita donde aparecen imágenes de Chernóbil. Imagínense, se aparecen imágenes de la famosa de la planta nuclear, ¿no?, atómica de Chernóbil, de la catástrofe de Chernóbil, y después esa imagen da paso a otra, y esto todo con el ser al lado, esta pantalla flotando en el aire, aquellas 2 esferas, la más grande y la pequeña. Y entonces en esa pantalla cambia de pronto la imagen y aparecen imágenes de Novovoronezh. Novovoronezh es otra planta nuclear que hay muy cerca, creo a 40 kilómetros de Vorónezh, y ahí sobre esa planta ve imágenes también terribles de una explosión, ve gente gritando, chillando, asustada, saliendo corriendo, gente herida. En ese momento un verdadero shock para el pobre Igor Yadsin, y este hombre se desmaya. Al día siguiente lo encuentran tirado en una pista, y fíjate, claro, él cuenta esto a sus superiores, y dicen, bueno, y llaman al KGB. El KGB lo interroga y confirma la historia, y curiosamente los agentes del KGB le dicen que había otras 2 personas que le habían sucedido lo mismo por aquellas mismas fechas, y que ellos lo habían interrogado. No dijeron más quién era esa persona, si era por allí en Vorónezh o lo que sea. Y este hombre, el Igor Yadsin, durante un buen tiempo, tiene unos extraños poderes, empieza a desarrollar, por ejemplo, él pasaba delante de la televisión y se daba cuenta que la imagen de la televisión se distorsionaba.
Y esto duró algunos meses hasta que cesó este tipo de efectos físicos que él producía involuntariamente, ¿no?, sobre algunos objetos. Entonces, volviendo al tema de novoborones, de la planta nuclear, parece que los agentes de KGB se tomaron en serio la información de Igor Yatsin y de otros dos informantes y aumentan la seguridad de la planta de novoborones. No ocurre nada. Entonces, hasta parece que aquella aparición que tuvo el ingeniero, el mecánico de aviación, era algo como premonitorio, un aviso para decirle, mira, tener cuidado, ¿no?, con lo que pueda pasar. Y efectivamente estos se cubrieron en salud y realmente estuvieron vigilando aquello, ¿no? Amigo, no sé, hay muchas cosas curiosas. Hubo otros casos, otros casos en aquella misma época, por eso también me hizo fiar de que había algo cierto, u otras personas. Bueno, de hecho entrevistamos, creo que aquí nos sale a un señor de Ministerios de Exteriores de Rusia, que es amigo de Juan Antonio, y que nos emborrachó de vodka una noche en el hotel, como todos los rusos, claro, ¿no? Pero ahí nos emborrachó bien porque trajo comida, y claro, y comiendo un poquito ya se te quita aquel malestar, ¿no?, aquella borrachera un poco, ¿no? Y este buen hombre nos cuenta que él y su esposa, estando sobrios, eso sí, según él, junto con otros amigos, 4 meses antes en Voronezh, habían visto un gigantesco ovni en forma de platillo sobrevolando la ciudad desde la ventana de su casa, de su piso, ¿no? O sea que siguen apareciendo estos objetos allí en Voronezh. Esta es la historia, hay mucho más. Pero bueno, aquí muestra cómo yo pasé del escepticismo sano, ¿no?, no digo a creer, pero a sospechar de que realmente algo muy extraño ocurrió aquella tarde-noche del 27 de septiembre de 1989 en Voronezh. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues es Pablo Villarrubia, no hay mucho más que decir, ¿no? Él lo ha dicho, era escéptico con este caso y finalmente se dio cuenta de que la cosa a lo mejor no era tan sospechosa como en un principio parecía. O sí, ¿no? Porque esto de fenómeno ovni es tan sumamente esquivo que vayan a saber qué, esa especie de H, ¿no? Que seguramente mucha gente recuerde una reminiscencia, un mita, que para quien no sepa lo que es el caso Humo no lo vamos a contar porque si no ni comeríamos ni cenaríamos, ¿verdad, Pablo? Pero bueno, ese caso de Voronezh con montones de referencias y un auténtico clásico de la ufología española. Tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a dejar el turno de preguntas. A ver quién quiere preguntar. ¿Se animan por ahí? A ver. Sí, buenas tardes. Bueno, yo es que he llegado un poco tarde, pero quería preguntarte sobre el caso de Alegría en Álava. ¿Sabes algo? No lo conozco, y si me puede informar después te agradecería, ese caso, no lo conozco. Es un caso de una familia mayor en el campo que dice que vio supuestos extraterrestres y aterrizajes y demás, y se ha tenido guardado durante casi 40 años. Caramba, interesante, ¿No sabes nada del tema? No sé vale. Nada, no sé nada realmente, Paco, antes que me digas algo, yo me recuperé plenamente de la borrachera al día siguiente, allí de vodka, Era buena vodka, ojo, que la buena vodka te deja bien al día siguiente, la mala no, Eso lo comprobé allí. Primero, chapó, Pablo. Gracias. Para los que hacemos o hemos hecho televisión sabemos lo que es esa aventura. Lo que sudamos allí, lo pasamos. Y lo que cuesta, y lo que cuesta que nadie sabe. Junto con Fontaine, espectaculares los dos reportajes. Lo mejor de Cuarto Milenio. Agencia TAS. ¿Qué descubriste? ¿Es la clave de esto? ¿Es una maniobra? ¿Es un juego de marionetas? Yo intenté localizar, como te dije, llamé a la agencia TAS, después llamé yo hablando primero en inglés, después llamó Juan Antonio ya en ruso, y no hubo forma de dar con el primero, o sea que el periodista teníamos el nombre, que sale incluso en internet, y intentamos por páginas blancas, pero no sabéis lo difícil que es dar con la gente en Rusia. Eso de páginas blancas, olvidaros, porque es muy complicado, y entonces a lo mejor a través de algún organismo sí. No sabemos, No sé, yo sospecho lo que me dijo Ayaya, me fío de él, que realmente estaban ávidos los rusos por dar a conocer cosas que estaban pasando por allí después de tantos años de presión, de censura, que dijeron, mira, aquí surgió esto y hay una oleada, pues los damos a conocer. Claro que la cosa se interpretó mal porque parecía que aquello era todo oficial por parte del gobierno ruso, ¿no? Yo creo que fue una mala interpretación, así como de las piedras.
que después al final no eran piedras extraterrestres, como ahí lo dijeron. Y lo dijo Vaz, dijo una cosa interesante, que después no me confirmó o no supo decirme Kadmensky, que las piedras habían sufrido una alta temperatura, ¿no? Una especie de deformación o algo, modificación a partir de alta temperatura. A Kadmensky yo le pregunté, bueno, ¿existen informes? ¿Tenéis informes? Bueno, no los tengo, eso se quedó en la universidad, eso se perdió, y dijo que no sabía dónde estaban los informes. Alguien que puede tener algún informe, no la universidad, pero como científico también, era Silanov, que yo estoy en ello ahora. Ahora le mandé un mail hace pocos días, y entonces a ver si me contesta y se me pueden mandar los informes de aquella época. Curiosamente, él omite totalmente de su página web el hecho de borones. Curioso. Sí menciona mucho lo del cronovisor que se inventa y de otros casos, ovnis, y de estas zonas anómalas también en Rusia. Pero silencio de Silanov, casi silencio en relación, o está esperando yo creo que sacar algo, que me dijo que iba a sacar un nuevo libro en ruso, pero bueno, si es en formato digital puedes intentar meter un traductor y leer algo, ¿no? Ya está, amigo, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muy buenas, Pablo. Yo te quería preguntar sobre el caso que has dicho de la base cerca de Voronezh, lo extraño de que el segundo caso que has contado. Te quería decir si eso para ti, que yo te llevo siguiendo mucho tiempo, y lo extraño de todo el caso OVNI, si a lo mejor esa premonición que había sobre la base, sobre la central nuclear, te hace a ti estar más convencido de si realmente el fenómeno OVNI tendría mucho más que ver con viajeros en el tiempo, con que nos visitaran gente del futuro, y de ahí hacer esa premonición, o si sigues pensando, te hace pensar como realmente que realmente son civilizaciones de otros mundos. Sí, unos emplean el término crononautas, ¿no? Los viajeros del tiempo. Es que es muy difícil. Mira, vuelvo a repetir, y aquí digo que amigo Miguel Pedrero está en lo cierto. El fenómeno nos desborda. Colín, no sé, yo creo que toda interpretación que demos ahora, hombre, si yo tengo que decir, yo digo que son extraterrestres. Extraterrestre en el sentido, es extraterrestre, más allá de lo terrestre. Es algo que no comprendemos por estar más allá de esta nuestra comprensión de lo que es lo terrestre. En ese sentido sí digo que son extraterrestres. Que están jugando, que nos proyectan imágenes por su la mente, o nos sacan contenido de nuestra mente para proyectarlo hacia el exterior, es posible, porque es curioso. Yo he visto muchos casos, he entrevistado a mucha gente, abducidos, que investigando un poco más a fondo veo que ellos proyectaban sus ansiedades, sus miedos, sus deseos a partir del fenómeno OVNI. Pablo, entonces alguien lo estaría proyectando. Como diría gran Miguel Blanco, no te adelantes, que ese tema lo tocaremos en la mesa redonda, en el que abordaremos el tema que nos ha abordado, es decir, de dónde vienen esos objetos, y por supuesto pues me gustaría que tú dieras tu opinión. Claro, amigos, solo una cosita, volver a repetir a la gente de la oportunidad única que estáis teniendo, y me alegro de ver tanta gente, que hacía mucho tiempo que no había tanta gente para asistir charlas, conferencias sobre el fenómeno OVNI.